En el episodio 467 de WordPress Semanal resuelvo dudas sobre cómo planear la categorización y filtrado de cursos, cómo exportar e importar páginas del editor de bloques, como se podría hacer con Elementor u otros constructores, qué ofrece Sendfox como herramienta de email marketing con respecto a otras soluciones más populares, cómo interpretar los avisos de URL que envía Google Search Console de vez en cuando y cómo ver los datos de un formulario web en un CPT o en una hoja de estilos de forma más ordenada. ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 467 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy, como ves, te traigo un episodio de preguntas y respuestas, que es una selección de preguntas que me hacen a través de la zona de soporte. Está incluido si eres miembro en gonzalonavarro.es. Es un poco variada, hablamos sobre WordPress en general, email marketing, SEO, formularios y, como siempre, en las notas del episodio tienes la pregunta bien ordenada. Ahora, además, te pongo un resumen de la consulta para que la puedas repasar más fácilmente, irte a la que te interesa. Además, está puesto en el minuto en el que respondo la pregunta en concreto y luego justo debajo tienes todos los enlaces relevantes que comento, que muchas veces te digo, pues esto lo puedes hacer con este plugin y te pongo el enlace directo al plugin. Para acceder a las notas del episodio puedes ir a tu aplicación de podcast, aunque algunas no muestran bien los enlaces y te lo muestran un poco feo, así que lo mejor es que vayas directamente a gonzalonavarro.es/467, que es el número de este episodio, y ahí lo vas a tener todo bien ordenado. Repito, gonzalonavarro.es/467. Sí, bueno, en un momentito vamos con todas las consultas, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues hay nuevo vídeo de la zona código y en él te enseño a habilitar el editor de bloques para los productos de WooCommerce, porque WooCommerce sigue teniendo por defecto el editor clásico y cuando vas a publicar un producto nuevo, pues sí, tienes todas las zonas de campos personalizados para añadir variaciones y demás, pero lo que es en la descripción del producto no puedes utilizar el editor de bloques salvo que lo habilites de alguna manera. Y yo te enseño en este vídeo a habilitarlo por código, que es muy fácil, simplemente copias, pegas y lo tienes. Ya sabes, la zona código es ese recurso que tienes para miembros en gonzalonavarro.es donde te enseño a utilizar código sin que seas desarrollador y sin que sepas nada de código. Simplemente copias, pegas y lo tienes. Y van más de 430 vídeos, me parece, así que podéis usar el buscador, la zona de filtro y mirar a ver si hay cositas que os interesen y si no, como siempre, desde vuestra cuenta me podéis sugerir los contenidos que necesitéis. Esto en cuanto a la zona código. Después, en cuanto a cursos, el más reciente publicado, apenas hace unos pocos días, es el curso de TranslatePress para crear webs multidioma. Es uno de los plugins con un enfoque más sencillo hacia la creación de una web multilingüaje, donde si solo necesitas un idioma extra, pues yo diría que con la versión gratuita del plugin vas más que de sobra. Encima, con el truco que te enseño en una de las clases para poder traducir de forma automática sin tener que utilizar la API de Google ni crearla ni nada, todo de forma gratuita, pues todavía mejor. Y si quieres la versión premium para tener más idiomas y algunas características extra, como por ejemplo pues traducir toda la parte del SEO y demás, pues te dejo el plugin premium para que puedas seguir el curso sin problema y puedas hacer todas esas modificaciones. Todos los plugins premium que van acompañando algún curso están en tu cuenta en la zona de descargas. Sí, esto en cuanto a las novedades. Vámonos ahora con el plugin de la semana y se llama Blocks Product Editor for WooCommerce. Y he elegido este plugin a propósito hoy porque fíjate que en la zona código te he recomendado o te he dicho que el nuevo vídeo es para habilitar el editor de bloques para productos de WooCommerce. Pero si tú prefieres usar un plugin, lo hay. Y se llama, pues como te acabo de decir, Blocks Product Editor for WooCommerce y te permite básicamente activar el editor de bloques para los productos de WooCommerce. Yo la verdad que habiendo un trocito de código que puedes pegar, no instalaría el plugin, pero ya es tu decisión y te dejo ambas opciones disponibles. Sí, recuerda que todo esto está en las notas del episodio. Venga, pues ahora sí, vámonos con tus preguntas y mis respuestas. Comenzamos con la número 1, que es de Rafa y que va sobre planear la categorización y filtrado de cursos. El resumen de la consulta es la siguiente: ¿cómo puedo añadir un filtro de temática además de uno de categoría en los cursos que voy a vender con WooCommerce? Los cursos serán productos normales porque la plataforma de formación es externa. Necesito un buscador con desplegables de temática, categoría y palabra clave en la página de cursos, y también un filtro con checkboxes en un sidebar. ¿Existe algún plugin que lo permita sin necesidad de programar? Pues sí, esto es una necesidad muy habitual y como tal, pues hay bastantes soluciones que te permiten lograrlo. Primero, si estás en este caso, por ejemplo aquí Rafa dice que además de crear toda la zona de filtrado, de búsqueda y demás,
va a crear una taxonomía nueva, ¿no? Que la va a llamar temática. Además de categoría, pues va a crear una nueva. Esto se puede hacer de muchas formas. En el curso de WordPress avanzado vemos cómo hacerlo manualmente, aunque hay un plugin que a mí me gusta mucho que se llama CPT UI, del que tienes un curso, que es para crear tipos de contenido personalizados, pues por ejemplo uno que se llame cursos, y también taxonomías personalizadas, por ejemplo una que sea temática y que tú la asocias a cursos. Me gusta mucho porque el plugin te facilita mucho la tarea y luego si quisieras incluso puedes eliminar el plugin. Pero yo nunca lo elimino porque no supone ningún impacto en la web ni nada, y si en algún momento quiero crear otra taxonomía, pues lo hago. Si quiero modificar algo, pues lo hago. Te dejo el enlace justo a la clase de ese curso en la que vemos cómo crear taxonomías personalizadas, pero si no conoces este plugin, te recomiendo mucho que hagas el curso entero. Venga, eso por un lado. Después, ¿cómo puedo hacer esto que me pide Rafa de mostrar, pues en una página, ¿no? Que se vayan mostrando todos los cursos, seguramente pues en modo como por columnas, ¿no? Lo que se suele llamar grid o cuadrícula en español, y lo típico con sus filtros a la izquierda y arriba pues seguramente un buscador o algo así. A mí particularmente me gusta mucho un plugin que se llama WP Grid y del que tenéis un curso, pero este plugin es premium. Es cierto que yo dejo el plugin para que lo descarguéis y podáis seguir el curso, pero en última instancia, si lo vais a utilizar en un proyecto real, es aconsejable que tengas la licencia. Pero hay alternativas gratuitas. Os dejo un enlace a varios plugins de filtrado enfocados para WooCommerce, porque hay muchos. Y entonces, viendo un poco los estilos que te permiten utilizar, las capacidades que tengan y demás, pues para que elijas el que te pueda encajar. Sí, de WP Grid, el que te comento, tengo un curso completo, es el que yo utilizo, por ejemplo, para mostrar mis cursos y mostrar la zona de filtrado, la zona de búsqueda y demás, pero también tiene una parte muy enfocada a WooCommerce. Incluso puedes ver en su página como demos, y hay muchas súper chulas. Lo típico que te estoy comentando, que tienes, por ejemplo, a la izquierda, pues todos los filtros, y luego en el centro la cuadrícula con los productos que sean, ¿no? Puede ser cualquier contenido, o productos de WooCommerce, lo que sea, y demás. Sí, venga, vámonos con la segunda pregunta, que es de Miriam y que va sobre cómo exportar e importar páginas del editor de bloques. Y el resumen de la consulta es el siguiente: ¿cómo puedo exportar e importar páginas creadas con Kadence y Gutenberg de una web de prueba a la definitiva? Con Elementor sé que es posible, pero ¿cómo hacerlo con Kadence y Gutenberg? La web de prueba está en local y quiero llevar las páginas a la web final. Bueno, aquí Miriam viene un poco de utilizar Elementor y está empezando a crear sus webs con el editor nativo de WordPress de bloques, también llamado Gutenberg, y además Kadence, que es un tema de WordPress y además es un conjunto de bloques que mejora la experiencia del editor nativo de WordPress. Y esto es una de las cosas típicas, ¿no? Hace poco publiqué un episodio con los pasos para todos aquellos que usáis Elementor pero queréis empezar a utilizar el editor nativo y las cosas que habría que tener en cuenta y demás, ¿no? Y esta es una de ellas. Por ejemplo, hay una característica que uno está súper acostumbrado a utilizar pues con otro constructor y que cuando se pasa a otra experiencia diferente, pues que no se ve muy bien cómo hacerla, ¿no? Y se puede con el editor de bloques. Hay un par de formas que, por cierto, en la guía de 30 trucos WordPress que recibes cuando te apuntas a la newsletter de WordPress semanal en gonzalonavarro.es/lista, ahí tenéis un par de vídeos donde explico precisamente cómo podéis hacer esto. Y las dos formas son las siguientes. Una, seleccionar todo el contenido de la web, todos los bloques, darle a copiar, y luego si te vas a la otra web, como va a tener la misma base, que en este caso va a ser pues con Kadence y el editor de bloques, si le das a pegar, lo vas a tener exactamente igual. Entonces, si son unas pocas páginas, casi que esto es lo más rápido. Yo lo hago a veces. Para seleccionar todo el contenido, lo puedes ir haciendo con Control A hasta que veas que está todo seleccionado, o con Comando A, depende de si estás en Mac o en Windows, o hay un botoncito en las opciones, en la esquina derecha, la esquina superior derecha, donde puedes darle a copiar todo el contenido. Sí, esto es lo que vemos en los vídeos, esto que te comento de la guía, que es una guía gratuita, ¿eh? Y luego la otra posibilidad es seleccionar de nuevo todos los bloques y convertirlo en reutilizable, o en un patrón, vamos, que es ahora como se llama realmente. Esto te crea un archivo JSON que luego tú puedes importar en cualquier otra web y que tendrás disponible desde la zona de patrones. Sí, esto también lo vemos en el curso del editor de bloques, que te dejo enlazado. Venga, vámonos ahora con la tercera pregunta, que es de Carla, y que va sobre SendFox como herramienta de email marketing. El resumen de la consulta es el siguiente: ¿qué opinas de SendFox como alternativa a MailPoet para captación de leads y campañas? Estoy buscando una opción sencilla, pero sin las limitaciones de MailPoet, máximo 1000 leads. He visto que SendFox ofrece envíos ilimitados hasta 5000 contactos en su plan Lifetime. ¿Es correcto que no se puede ampliar este límite sin pasar a un plan de suscripción? ¿Cómo se gestiona esto para no quedarse corto en número de contactos? Bueno, aquí realmente Carlos me está preguntando dudas sobre qué ofrece y qué no ofrece SendFox. Antes, SendFox es popular porque está creado por la gente de AppSumo y entonces tiene un plan Lifetime, es decir, que pagas una vez y lo tienes de por vida. Pero claro, ese plan se ajusta a unas características y lo puedes comprar de 5000 en 5000 contactos. Me parece que, al menos en el momento en el que Carlos me preguntó, tú puedes comprar la opción de 5000 contactos o la opción de 10.000.
Y luego, si quieres ampliar, vas pagando 10 euros al mes por cada 5.000 contactos más. Y también tiene una opción de quitarle el branding de SendFox por 10 euros al mes. Yo ahora mismo es el que uso SendFox. Ten en cuenta que es muy básico en cuanto a automatizaciones y demás. Ahí me gusta porque ahora mismo no hago apenas automatizaciones, simplemente una segmentación básica. Sí que tiene una parte buena y es que se vincula perfectamente con Zapier. Entonces, yo tengo, por ejemplo, creado que cuando alguien se apunta a la membresía se vaya a una lista, se vincula con Zapier, se va a una lista concreta que tengo creada en SendFox de miembros, ¿no? Y luego, por supuesto, tiene formulario, puedes crear formularios, ponerlos en tu web, asociarlos a una lista específica. Sí que tiene una parte buena de segmentación que está un poco escondida, pero que te permite crear, por ejemplo, gente que no ha abierto este correo de la lista tal, créame un segmento. Entonces te crea un grupo de contactos con esas características. No tienen muchas opciones en cuanto a la configuración, pero lo puedes hacer. Y también ten en cuenta que si haces esto, te abre directamente la creación del correo para ponerte a escribirlo y a enviarlo. Es decir, no es algo que tú puedas automatizar y decir, si no responde nadie a este correo, crea un correo en el que va a recibir esto. No lo puedes, lo puedes programar si quieres para que se envíe más adelante, pero no es esta experiencia que tienes, por ejemplo, en ActiveCampaign, que vas creando secuencias, automatizaciones y demás, ¿de acuerdo? Aunque sí tiene la típica automatización básica de correo de bienvenida, esperar un día, enviarle este otro, esperar un día, enviarle este otro y así. Eso sí puedes hacerlo, ¿eh? Pero no, si ha visitado esta página, envíale este correo. Si ha visitado esta otra, pues no. Ese tipo de cosas no las puedes hacer. Para ese tipo de cosas más avanzadas, yo recomiendo ActiveCampaign, del que tenéis un curso completo, ¿eh? Y luego con MailPoet, que mencionaba Carlas, también puedes hacer bastantes automatizaciones y la diferencia es que se gestiona todo desde la parte de administración de WordPress. Es un plugin específico de email marketing que se integra dentro de tu WordPress. Y también tenéis un curso, tiene una parte gratuita que, como dice Carlas, pues tiene alguna limitación de contactos, lógicamente, y luego pues planes pro según el número de leads o contactos que vayas a tener. Por cierto, en la web de SendFox tienen el típico chat basado en inteligencia artificial que está muy bien, te responde todas las dudas que tienes. Por ejemplo, aquí Carla sobre la que tenía de los 5.000 contactos de tal, de no sé qué. Está genial. Yo, de hecho, descubrí la característica que te he comentado del segmento que no han abierto un correo para enviarles a ellos, preguntando en su chatbot. Y ya me dijo dónde estaba, que está un poco escondido, tienes que irte a contactos, tienes que utilizar un filtro avanzado. En fin, está un poco perdidilla la opción. Así que ya digo, si tenéis alguna duda, no solo antes de contratarlo o lo que sea, pues desde su chatbot os lo va a resolver. Venga, vamos con la cuarta pregunta, que es de Carlas también y que va sobre cómo interpretar los avisos de URL no indexada de Search Console. El resumen de la consulta es el siguiente. Google Search Console me advierte sobre página alternativa con etiqueta canónica adecuada. ¿Cómo lo soluciono? El aviso muestra una URL con parámetros que yo no he creado. Probablemente sean de un servicio donde registré mi podcast. ¿Debo preocuparme? ¿Cómo puedo corregirlo? Bueno, aquí básicamente esto es que pasa mucho, ¿vale? Y he cogido este ejemplo de Carlas, pero muchas veces vas a recibir un aviso de Google Search Console que te puede decir página no indexada, o página con etiqueta canónica, alternativa, este tipo de cosas. Entonces, hay veces en las que sí tienes que solucionarlo, pero muchas otras no. Te está avisando, tú vas, lo revisas y si es algo que tienes que corregir, lo corriges, pero si no, no hace falta. Lo que pasa es que Search Console en muchas ocasiones te va a avisar simplemente pues porque se ha creado nuevo o lo que sea. Y en este caso, por ejemplo, Carlas tenía una URL, imagínate, miweb.com/podcast/episodio 1. Y luego le estaba avisando de que tenía unas URLs que ponía después de episodio 1 pues unos caracteres, y estos se llaman parámetros, que básicamente dan información de, pues por ejemplo, de dónde viene ese enlace, si es una campaña concreta de marketing para qué se está usando, y se suele utilizar para poder analizar bien cómo está funcionando pues una campaña específica. Por ejemplo, si tú publicas un anuncio en Facebook Ads o en Instagram Ads, está bien añadirle unos parámetros a la URL para que después tú desde tu programa de analítica lo puedas medir mejor y decir, vale, toda esta gente ha pulsado justo en el enlace con estos parámetros. Por eso muchas veces cuando haces clic en algún resultado de Google, ves que la URL es tan larga porque le han añadido un montón de parámetros. Entonces, estas URLs normalmente van a tener asignado una etiqueta canónica. Esto indica a, por ejemplo, Google y demás, que la URL original es otra, básicamente sin los parámetros. Entonces, esto es normal y está bien que ocurra, ¿vale? La URL canónica sería la URL sin parámetros. Pues en este caso, miweb.com/podcast/episodio 1. Sí, pero bueno, todo esto es para contarte que no todos los avisos que vas a recibir por correo de Google Search Console quieren decir que haya algo malo en tu web.
tienes que ir al enlace que te ponen y revisarlo tú mismo, ¿vale? Lo digo porque me pasa mucho. He recibido este mensaje de Search Console y en la mayoría de ocasiones, o en muchas ocasiones, no pasa nada, pero la gente pues se agobia mucho. Sí, venga, vámonos con la quinta y última pregunta de José Ramón, que va sobre cómo ver datos de un formulario web en un CPT o en una hoja de estilo. El resumen de la consulta es: ¿cómo guardar datos de un formulario en Custom Post Type o Google Sheets para su tratamiento? Quiero recopilar datos de un concurso, nombre, NIF, ciudad, club, PDF, archivo adjunto, etcétera, y que se almacenen automáticamente en la web o en Google Sheets, sin necesidad de exportar ni tocar código. ¿Existe algún plugin que permita gestionar estos datos con filtros y búsquedas, ya sea un Custom Post Type o en una hoja externa? Muchas gracias. Bueno, a ver, la pregunta de José Ramón es también bastante habitual. Hay veces en las que utilizas un formulario en tu web para recopilar mucha información, muchos datos, y el objetivo es que tú después hagas algún tipo de tratamiento para esa información. Entonces, en estos casos, viene muy bien tenerlo pues en una hoja de estilos o, aquí me dice José Ramón, en un tipo de contenido, y esto un poco lo dice para poder tenerlo en WordPress, por ejemplo, como cuando te vas a entradas que puedes filtrar y demás. Y hombre, se puede hacer. Lo que pasa es que es mucho más lío. Tendrías que asociar pues la información que recoges a campos personalizados de algún tipo de contenido o a taxonomías de algún tipo de contenido, y yo creo que no merece la pena. Yo creo que es mucho mejor pues tenerlo asociado a una hoja de estilos. Me dice expresamente José Ramón que si se puede hacer esto sin necesidad de exportar. Bueno, me dice también ni tocar código, y por algún motivo no quiere exportar los datos, porque casi todos los plugins de formulario, si no viene de forma nativa, tienen una extensión que te permiten exportar los datos a un CSV que tú luego puedes abrir en Google Sheets y tienes esa información para tratarla. Pero por algún motivo no lo quiere. Entonces seguramente pues lo quiera tener un poco más automatizado y no tener que hacer ese trabajo de exportación. Esto, por cierto, lo comentamos el otro día en la comunidad de Telegram. No exactamente esto, sino preguntaban cómo se podía tener una hoja de cálculo de Google asociada a WordPress y que cuando se crearan usuarios nuevos pasara esa información a esa hoja de cálculo, y que cuando se escribiera la información en la hoja de cálculo se generara un usuario automáticamente en la web. Y ahí compartí un plugin en el que se podía hacer esto, que yo pensaba que no existía ningún plugin. Sí sabía que se podía hacer con Zapier y programas de automatización, pero resulta que existe un plugin, así que lo compartí por ahí por Telegram. Pero bueno, en este caso es diferente. En este caso es llevar la información rellenada en un formulario a una hoja de cálculo automáticamente. Y como digo, se puede hacer con Zapier, pero también si utilizas, por ejemplo, Gravity Forms, tienes una extensión que te permite hacerlo, no tienes que usar Zapier ni nada. Y en general, muchos plugins de formulario lo van a traer. Así que te vas a su web, te vas a los add-ons y buscas Google Sheets. Y muchos, ya digo, lo van a tener. Y si no, seguramente que con Zapier se puede hacer. ¿Sí? De todas maneras, os voy a dejar en la zona de enlaces las extensiones para los plugins más populares que me vengan un poco a la cabeza. De Gravity Forms ya tengo una guardada, Contact Form 7 se puede también. E ir añadiendo ahí, digamos, la extensión que te permite hacerlo con cada tipo de plugin de formulario. ¿Sí? Fantástico. Pues nada más por este episodio. Recuerda que tienes todos los enlaces que he ido comentando, el resumen de la pregunta y el minuto en el que la respondo a través de audio en las notas del episodio en gonzalonavarro.es/467. Nada más, nos seguimos escuchando. Adiós.